Hola, 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 Shalom, buen día, buenas tardes, buenas noches donde te encuentres. Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, yo te saludo, mi nombre es Edo. Vengo a acercarte a través de este canal una nueva enseñanza surgida de la Torá, de lo que en tu Biblia es el Pentateuco. Y en la porción número 11 en la que está dividida la Torá para su estudio, se refiere a esta porción llamada en hebreo Vayigash, cuya traducción se dice cómo se acercó. Ya vamos a leer para entender quién se acercó a quién, pero en esta historia familiar donde involucra a Jacob y sus hijos, en particular José, que está en Egipto, vamos a encontrarnos con un muy interesante mensaje profético que tiene que ver con nuestros días, nuestros tiempos, que tiene un paralelo con Yeshua, en su caminar por la tierra y su ministerio y su misión, pero principalmente tengo enfocado esto en un solo legado que nos ha dejado, que nos busca transmitir la Torah, que es esa identidad de reino y principalmente la renovación de nuestra mente. Por eso el mensaje a través del título es: mi mente debe morir en Egipto. Es una sentencia. Mi mente debe morir en Egipto, y vamos a explicar esto y lo vamos a ir desarrollando para que hoy cada uno que comprenda y acepte pueda salir con una mente renovada, un entendimiento diferente, más elevado y mejor direccionado para avanzar en los días que tenemos por delante, porque esa es la voluntad del Padre, que alcancemos la renovación mental y que no nos conformemos a las enseñanzas del mundo, las cuales muy sutilmente se han metido en nosotros. La porción tiene 3 capítulos, como está anunciado acá, desde el capítulo 41, verso 18, hasta la mitad del capítulo 44. En 3 capítulos hay muchísima información, hay muchos tópicos para tratar, para estudiar, pero el tiempo no lo tenemos y lo vamos a tratar de ser reducido y efectivo para poder alcanzar esto que quiero transmitir a través del estudio. En la porción es Judá viniendo a Egipto, donde está José. Él está frente a él junto con sus 10 hermanos. La noticia para Judá es que él no reconoce a su hermano en las vestiduras de Faraón, a este hermano que él mismo entregó a los madianitas como mercancía y lo vendió como esclavo. Ahora no lo reconoce después de 22 años. Después de 22 años, él no reconoce a su hermano, ni se imagina que pueda ser Faraón, y él está haciendo una especie de intercesión en nombre de su padre Jacob, que quedó en Canaán, y con la misión de rescatar a Benjamín, que es su hermano, y a sus otros hermanos. La charla desgarradora de Judá va a producir un arrepentimiento en él, pero a su vez va a impactar en José, quien en forma privada se va a revelar a ellos, les va a dar a conocer quién es, y a partir de allí se empieza a completar la unidad familiar ya con otro clima, ya con otra mirada, y va a ser mandado a llamar Jacob, quien va a recuperar sus ganas de vivir, su espíritu, y va a venir a sentarse junto con todo su clan, su tribu, a Egipto, con la venia o el favor de Faraón en una tierra especial llamada Gosén. La Torá termina diciendo que José logra hacer una administración efectiva aprovechando las condiciones deficientes del pueblo, que no había podido saber administrar el grano que había acumulado en los tiempos de bonanza, y ahora que estaban en periodos de carencia tuvieron que vender hasta sus animales y sus tierras para poder subsistir, con lo cual José convierte a Egipto en una potencia mundial, la pone número 1 a la cabeza de todas las naciones del mundo, y se convierte como el granero del mundo, el proveedor del mundo. Esto es el resumen más o menos, pero vamos a meternos para no perder tiempo y hacer de esto buen alimento para nuestro
entendimiento. Vamos a leer el primer versículo y vamos a explicar esto de acercando la luz al mundo para entender en nuestra vida qué representa esto. El primer versículo en el capítulo 18, el capítulo 44 de Génesis, 44, 18. Acá está, esto está mal. Vamos a corregir. Esto es 44, 18. Hola. Y 44, 47, 27. Vamos a compartir lo que dice el primer versículo, que dice: entonces Judá se acercó a José y le dijo: por favor, mi amo permite que yo, su servidor, le diga algo, no se enoje contra mí, pues usted es como Faraón. Este es el primer versículo, versículo 18, y ahí hay mucha riqueza, mucha información. Judá está pidiendo acercarse a José para hablarle en privado, y por eso puse acercando la luz al mundo. José vimos, esta es nuestra alma, lo vamos a llevar a nuestra alma. José es el fundamento. Cuando el fundamento que es Yesod de nuestra alma está a pleno, concentra toda la luz que viene del Creador, y eso se manifiesta en nuestra fisicalidad, en nuestras expresiones, en nuestras actitudes, acciones y habla, pensamientos, y eso es reino. O sea, lo que vemos de afuera es el reino. Cuando nosotros estamos mal, cuando Yesod, el fundamento, está mal, cuando José no está bien, esta luz no puede fluir de nuestra alma y nosotros estamos tristes, apagados, cansados, agobiados, desesperanzados, amargados. Todo eso se ve acá y eso significa que hay algo que no está bien acá adentro. José es este fundamento. ¿Qué hace Judá acercándose? Judá se acerca y representa el reino. El reino está en Jacob. ¿Quién lo mandó a Judá? Lo mandó Jacob. Jacob es esto y Judá es esta conexión. Es el lazo entre Judá, entre Israel y José. José es el referente de la casa de Efraín o la casa de Israel o la casa de José. La división de tribus que hubo después del gobierno de Salomón a causa de la mala conducta de Salomón al final de sus tiempos, lo que produjo una división y una diáspora inicialmente, una diseminación por el mundo de los verdaderos miembros de estas tribus que se perdieron de vista en el mundo, se confundieron en las costumbres del mundo, se adaptaron a los pensamientos del mundo y olvidaron sus orígenes. Nosotros somos la secuela de esas raíces originales y por eso somos llamados las ovejas perdidas de la casa de Israel. O mejor dicho, una vez que nos encontramos dejamos de ser perdidos, por supuesto. Vuelvo a repetir, Judá hace este camino. Este recorrido es Judá, enviado por Jacob con todos los hermanos para reconectar. Judá representa al reino de los cielos. El reino de los cielos, dijo Yeshua, está en medio de nosotros. Yo no sé dónde buscas el reino de los cielos, no sé dónde buscas a Dios, pero el reino está aquí, no hay que buscar afuera. Hay que buscar adentro. Y acá te estoy mostrando. Cuando esto y esto están conectados, esto difunde luz y el reino se expresa en vos y a través tuyo. ¿Para qué? Para que el reino se materialice aquí. El reino es algo interior. ¿Qué pasó? Como él hace todo un relato, todo el capítulo 44 es una expresión de una teshuvá, de un arrepentimiento, de un reconocimiento de Judá por las malas actitudes, vidas, intenciones que tuvieron y vivieron para con su padre y con su hermano, entre comillas, perdido, se produce un despertar.
¿Qué va a pasar en el capítulo 45? José se va a revelar, se va a mostrar y les va a dar a conocer que Él es José. Ya lo vamos a llegar con eso. La enseñanza es esta. Cuando yo en mi interior reconozco, hago un reconocimiento, voy rectificando, voy corrigiendo, voy haciendo un cambio de mentalidad, lo que en griego se dice metanoia, cambio mi mentalidad, hago un retorno, hago un cambio y vuelvo al Padre a reconocerlo de otra manera. Eso que Yeshua decía, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, entonces se produce un despertar. José despierta. Vos y yo fuimos despertados porque hubo un acercamiento de Judá de parte del reino de los cielos. Si nos ponemos a mirar desde el 2012 en adelante, hay un despertar, hay un movimiento desde Israel país, donde están los judíos, y de distintos puntos de las naciones donde hay judíos, que empezaron a informar, a compartir lo que ellos saben del Creador. Y eso produjo lo que se conoce aquí principalmente en Occidente como el movimiento de raíces hebreas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que volver al origen, y todo origen tiene una raíz, y esa raíz es hebrea. Nuestra identidad es ser hebreo, ser parte del pueblo escogido. Entonces José despierta, José se revela, se manifiesta, y lo que se produce es una unidad. Esto se une, queda conectado, y cuando hay conexión, nuestra mirada cambia y lo que nace es una visión de reino. Empezamos a mirar con una mentalidad hebrea y no con una mentalidad tradicional, una naturaleza caída que mira la realidad y actúa, en vez de reacciona, en vez de moverse por lo que dice la Escritura. Por eso el apóstol Pablo dice, no andamos por fe, no andamos por vista, andamos por fe. Y andar por fe es moverse conforme a lo que dicen las Escrituras. Andar por vista es reaccionar a la realidad, ¿sí? A esto me refiero. Y lo que va a producir sí o sí esa mirada, si todos hacemos ese cambio de mirada, lo que se va a producir es una unicidad. Y también una unidad. Primero, yo armonizo mi mente, armonizo mi cuerpo con el alma. Las tres partes están integradas y tienen una conexión con el Creador que me permite andar. Cuando eso se multiplica en otros, se traslada a otros o ocurre en otros, se produce también la unidad de conciencia. Tener una unidad de conciencia, entender que somos uno con el Creador. Yeshua dice, el Padre y yo somos uno. Yeshua, y lo vamos a ver, no es Dios, es la materialización de Dios en Él. Y vamos a tocar un poquito este tema tan a veces en disputa y controversial, si Jesús es Dios o no es Dios. Las religiones, hay religiones que lo avalan, lo apoyan, incluso dentro del movimiento de raíces hebreas. Voy a dar mi punto de vista y mis razones de lo que opino, pero lo voy a dejar en manos tuyas para revisarlo. Entendiendo esto, cada vez que yo produzco un despertar dentro mío por acercarme a Israel, por dejar que Israel se acerque a mí, lo que estoy produciendo es un cambio de mentalidad. Y mi mente vieja muere en partes. Es como que se van apagando las luces de mi forma de pensar vieja. Por eso mi mente debe morir. Ahora vamos a ver por qué debe morir en Egipto. Pero mi mente, necesito que mi mente se muera, mi mente vieja. Porque si no voy a ser parte de los religiosos que de aquí a un año atrás, o 2 años atrás, o 3 años atrás, siguen igual que como hace ese tiempo. No han modificado sus existencias, solo tienen un montón de conocimiento añadido, que no necesariamente es sabiduría. Vamos a avanzar rápidamente. Aquí en el primer versículo leímos, Judá le dice, no se enoje conmigo porque usted es como Faraón.
En la porción anterior vimos que el faraón estaba aquí y le dice a José, vos ahora vas a oficiar de faraón, pero yo voy a seguir siendo faraón. O sea, yo soy faraón, vos sos el número 2. Para el pueblo vos vas a ser su faraón, pero yo soy superior a vos. Como faraón, José es la autoridad, es el fundamento del alma. Y dentro de nosotros, dentro tuyo, dentro mío, el fundamento tiene que ser un gobierno, tiene que ser como un faraón. No con la mirada de faraón hacia el mundo, sino con la mirada de faraón hacia el reino. Esa autoridad que Judá veía temible y firme que representaba a José, es lo que nosotros tenemos que tener dentro de nosotros como certeza, que somos un faraón del reino de los cielos, o una autoridad, o un gobierno, ¿sí? Estamos hablando de una autoridad, y es ahí donde nosotros podemos ser uno con Dios, porque Yeshua pasó por el proceso de humillación para convertirse luego en Señor. Dios lo hizo Señor. En Filipenses capítulo 2 dice que Él se humilló hasta ser siervo de los hombres y Dios lo exaltó haciéndolo Señor de todo. Lo hizo faraón de todo. Aquí, en esta conexión, está Yeshua dentro de nosotros. Yeshua se materializa en nosotros, se muestra a través de nosotros cuando nosotros tenemos la certeza, la seguridad de quiénes somos, el fundamento. Y por eso sostenemos el alma, porque aquí llega la luz. Cuando esto está en duda, cuando hay incertidumbre, hay inseguridad, esta luz que venía bajando se empieza a apagar y lo que materializamos es una identidad pobre, limitada, condicionada. Y no somos eso. Lo único limitado que tenemos es este cuerpo. Pero lo más poderoso que tenemos es esta mente. Por eso Pablo renegaba y decía, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Por qué cuerpo de muerte? Porque es limitado. Todo lo limitado se muere. Todo lo limitado se muere. Nuestra existencia en esta tierra es limitada y termina en muerte. Nuestro cuerpo físico. A eso me refiero. Y aquí tengo que hablar de un solo Dios, porque Judá lo ve como el rey a él, y no puede haber dos identidades. No puede haber dos. Como yo decía aquí, somos uno con Dios. Y hay versiones o pensamientos que dicen que Dios es una Trinidad, y tal cosa no es real, porque si no el Shema sería una mentira. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, tu Dios es uno. Yeshua le dijo a un maestro de la ley, ese versículo se lo recitó en Marcos 12, verso 31. Por lo tanto, si Dios es uno, y Jesús dijo que Dios es uno, ¿por qué armamos una trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque se lo copiaron al paganismo, porque en el paganismo hay un Dios, hay un Hijo y hay una identidad espiritual que los lleva adelante. Es copiado de allí. Ahora, la Torá, aparte de este versículo, tiene varios versículos donde Dios dice, yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Soy yo, soy Dios. Y de Yeshua dice en Colosenses 1:15 que Él es la imagen invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Yeshua es una corporización, es una imagen. ¿Por qué? Porque nosotros andamos a veces más por vista que por fe. Entonces, para que Dios sea creíble, materializó algo que afecte nuestra vista y cambie nuestra cabeza. Ahora, si creemos que Yeshua es Dios, entonces vos y yo somos Dios, porque Yeshua está en nosotros. Es más, Yeshua le dijo a los fariseos, ustedes no saben lo que está escrito, y él citó el Salmo 82, dice, todos ustedes son dioses y todos hijos del Altísimo. Entonces, las personas que creen que Yeshua es Dios
y creen que Yeshua está en uno, se contradicen cuando dicen que ellos no son Dios, que son humildes, que son pobres, que son trapo de inmundicia, se golpean el pecho, echándose culpas. Y ya esa culpa terminó. Si no, no podemos contener la presencia divina. Tenemos que cuidar de mantener esa conducta pecaminosa, porque podemos errar y para eso tenemos arrepentimiento. El tema es que habiendo errado, no reconozcamos que erramos y seguimos haciendo el mismo error. Por eso insisto, Dios es uno, está en nosotros y nos hace Dios a nosotros. Y nosotros tenemos que tener la certeza como si somos un faraón para el mundo. Porque eso era José. José era un faraón para el mundo. Recuerden que en estas condiciones el mundo venía a comprar el pan de José. Venía a proveerse de alimento. Y llevado al plano en el que estamos hablando, lo que necesita el mundo es alimento espiritual. Necesita un cambio de mentalidad. Suplanta esa carencia espiritual comiendo mal, llenándose de objetos, comprando. Y en eso, insisto, estamos, por lo menos yo aquí en Argentina, y Argentina dentro del contexto occidental, todo Occidente, de Israel para acá, es una población de consumo. Consume, pero no se forma espiritualmente. Cuando vas a países del lejano oriente te encontrás con hombres y mujeres llenas de una sabiduría espiritual, de un orden en su estilo de vida, porque ellos no son una sociedad de consumo, ellos son una sociedad espiritual que vive una experiencia material. Y eso es lo que nosotros tenemos que transformar de este lado. Judá se presenta como el sustituto. A lo largo del capítulo 44, en su arrepentimiento, él intercede para ser el sustituto de su hermano Benjamín, el menor, del cual tiene mucha pesadumbre su padre Jacob. Entonces, pensar en el sustituto automáticamente nos lleva a Yeshua. Y pensar en ese sustituto, en entender que Judá quiere ocupar ese lugar, tenemos que entender que Dios envió a un sustituto para ocupar nuestro lugar, porque estábamos perdidos. Y en esa perdición necesitábamos a alguien que se ocupara. Israel, como el padre de Judá, envió a Judá para solucionar esto. Dios, como el padre de Yeshua, envió a Yeshua para solucionar estas pérdidas. Era para recuperarnos. Esta restauración ocurre porque hay un arrepentimiento, hay una corrección. Y nos deja a nosotros esa condición de sustitutos. No para que vayamos a un madero, como fue Yeshua, porque eso era necesario que sucediera, pero sí nos dejó esa condición y nos dio ese título de sustituto llamado embajador. Yo voy a leerte, y seguramente lo conoces. Está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta. Dice esto, versículo 17 de la segunda carta de Corintios. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Esto está hablando de una mente vieja muerta, ¿no? Muriendo, pasaron. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre del Mesías, como si Dios rogara por medio de nosotros.
les rogamos en el nombre del Mesías, reconcíliense con Dios. Esa es la misión. Y en el capítulo 45 dice algo que aquí Pablo se encarga de En el versículo 5 del capítulo 45 de Génesis, José les dice a sus hermanos, una vez que se manifiesta, les dice esto: no se aflijan ni les pese haberme vendido acá. O sea, José no estaba teniendo en cuenta sus pecados, así como dice Dios que no tuvo en cuenta nuestros pecados. Propósito, que para preservar la vida me envió Elohim delante de ustedes. Porque ya son 2 años de carencia en la tierra y aún restan 5 en los que no habrá ni arada ni cosecha. Elohim me envió antes que a ustedes para asegurarles la supervivencia en la tierra, para sostenerlos de una manera extraordinaria. Versículo 8, no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Elohim, que me puso como gran señor del faraón, como amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Embajadores, como gran faraón o como gran visir o virrey. Esa es la investidura que tenemos. No me trajeron ustedes acá, Dios me envió para preservarle la vida a ustedes. Israel podía desaparecer si no era alimentado por José, otro israelita. Pienso rápidamente y esto llega a mi corazón. Si pudiéramos tener más cuidado con las personas con las que nos cruzamos, quizás sean israelitas que tienen hambre espiritual y se están muriendo. Pero como nosotros no nos creemos faraón, no nos creemos Dios, perdimos esa identidad porque Adán era Dios en la tierra, era imagen y semejanza. No la entendemos todavía eso, entonces muchas veces desaprovechamos la oportunidad de que alguien que se cruza con nosotros salga transformado, salga alimentado. Porque cada vez que ellos se iban, los hermanos de José, las veces que se fueron de Egipto, se fueron con alimento. Quiero que entiendas lo que transmito. Nosotros somos el granero del mundo. Somos el que tiene el pan necesario para las vidas, para que se transformen. Y cuando una vida se cruza con vos, cualquiera sea, por rutina diaria, porque trabaja con vos, porque es familiar tuyo, porque lo encontraste en un supermercado mientras haces compras, porque lo que sea, porque tuviste un accidente y fue quien te vino a ayudar. Todas esas personas pueden ser israelitas, escondidos bajo la oscuridad, perdidos bajo la oscuridad de este mundo, escondidos, digo, recubiertos por la oscuridad de este mundo. Y tienen hambre, consciente o inconsciente, pero necesitan. Y acá dice, Dios me envió de antes que ustedes. O sea que si vos llegaste al conocimiento ahora, es porque Dios te envió antes de que otros lleguen, para que cuando esos lleguen tengan una contención. Está cambiando tu mente, se está muriendo tu mente. Fíjate que ya estábamos en Egipto. Esto está ocurriendo en Egipto. ¿Vas entendiendo que tu mente vieja tiene que morir en Egipto? Y José se descarga, se saca el peso de buscar culpables, se saca la ira, el enojo, la posible bronca, el sentido de injusticia. Y dice, no piensen mal. O sea, él les dice eso porque él ya no piensa mal de sus hermanos. Y él les dice, ustedes no piensen, no se echen mal la culpa, libérense, ya están libres. E entiendan que todo sucede para algo. ¿Con cuántos familiares estás en orden o en desorden? Vamos ahí. ¿Con cuántos
lo que antes llamabas amigos estás en desorden, con cuántas personas estás distanciada. Esta es una muy buena porción para lograr armonía y unidad. Y decirle lo que pasó, yo ya lo descarté. No te eches culpas, no te eches cargas. Y ahí tenés la oportunidad, como la tengo yo, de poder proveer el pan. Esa mirada de embajador o embajadora, ¿cómo te ves? Pensá en el país en el que estás, pensá en las embajadas de los países que hay en tu lugar, o al revés, pensá cómo se ve el embajador de tu país en otro país. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la posición? ¿Cómo se planta? ¿Cómo se presenta? Llevan vidas elegantes, lucen seguros y respetan las directivas del país al que representan. Bueno, ser embajador del reino de los cielos es respetar la palabra de Dios, que son las instrucciones del país que representamos. Representamos el país del reino de los cielos, representamos la conciencia de Israel y tenemos que estar firmes, bien parados y elegantes para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es ser embajador y esto es lo que trae este mensaje de Judá. Tiene que tu mente ir muriéndose. En Egipto, estamos en Egipto. Al final de la porción quiero mostrarte, capítulo 47, hay una receta financiera. En el versículo 15 del capítulo 47 dice que todo Egipto vino a José diciendo, danos pan, ¿por qué vamos a morir en tu presencia? ¿Porque no hay dinero? O sea, los egipcios se gastaron toda la plata que tenían porque no fueron buenos administradores en los tiempos de abundancia, los 7 años primeros. Ellos no creyeron que la carencia y los tiempos de carestía iban a ser tan graves. No supieron administrar. Sabían que se venía la malaria, pero ellos no se supieron administrar. Sabían que estaban en tiempos de abundancia y como leímos en la porción anterior, dice que Egipto produjo a montones. Y todos esos montones José los supo administrar. Y dimos una receta en la ocasión anterior. Bueno, aquí lo que quiero es remarcar que los egipcios, esa mentalidad egipcia, esa mentalidad de restricción, te hace a veces gastar lo que no tenés, consumir más de lo que tenés, y llega un momento que empieza el tiempo de tu pérdida, porque ellos se gastaron todo el dinero y ahora vienen a José y decirle, queremos pan y nos queremos morir, pero no tenemos dinero. Y José, ¿qué dice? Denme sus animales, yo se los compro, se los pago con pan. ¿Y qué hicieron ellos? Vendieron toda su hacienda. La hacienda representa todo lo material. Y cuando vendieron toda su hacienda todavía tenían hambre. Y José les dijo, les voy a dar semilla para que pongan en sus tierras y planten y cultiven, pero 1/5 de eso se lo van a dar al gobierno en parte del pago de las semillas. Y ahí instaló que del 100% de la producción personal de cada egipcio, el 20% iba al gobierno. Es como un impuesto traído a tu país hoy, y por eso tenés impuestos, porque lo copiaron de Egipto. Egipto fue prosperado, creció y Egipto se volvió el dueño de todas las tierras. Ya los egipcios no tenían titularidad, terminaron perdiendo todas las tierras por una sabia administración. Vos vas a decir, José fue un estafador. Yo no creo eso. Lo que creo es que hay mentes pobres que caen lamentablemente en manos de gente que sí sabe administrar y lamentablemente el hilo se corta por lo más delgado. José no tiene la culpa de que los egipcios, sabiendo de que iba a haber malaria, no hayan sabido administrar. El asunto es que una mente egipcia no se capacita, no le gusta estudiar, no le gusta invertir en sí mismo.
Y lamentablemente del lado de Occidente, donde yo vivo y donde tal vez vos vivas, en América o Europa Occidental, hay personas que no quieren capacitarse, que viven el día a día, que no tienen visión y, y tienen más tiempo para divertirse, hacer ocio, que para edificarse. Del 100% del tiempo, las personas necesitan un 80% en capacitación, planificación, y el resto, el 20% que queda, eso es acción, eso es trabajo, eso es producción, pero con una agenda organizada y una mente capacitada. Esa es la mente hebrea. Pero la mente egipcia, a pesar de saber, no se capacita. Lo veo a diario en mi ciudad. Personas que viven con el día a día, viven del que le den, viven de que lo ayuden, viven de pedir, de mendigar, y su habilidad y su talento se van muriendo. Recordá la parábola de los talentos, el tercero de los ejemplos que da el Señor, no supo poner o no quiso o no se preocupó por poner en marcha el talento que se le había dado, y el Señor se lo quitó. Lo que tenía se lo quitó y se lo dio al que más había producido. Y es una ley bíblica, es una ley de reino. Aquí no hay quien se abusa de los pobres. Son los pobres que se autoengañan y no se dan el lugar a desarrollarse. Los ricos, que ponemos entre comillas, son los que hacen negocios, pero antes de hacer negocios, los ricos invierten mucho tiempo, invierten en capacitación, invierten en formación empresarial, en las leyes del éxito, en las leyes del dinero, y por eso están donde están. Y tienen un montón de organizaciones benéficas para ayudar a toda esa masa llamada pobres. Yeshua le dijo a Judas, cuando María derramó el perfume, le dijo, déjala, los pobres van a estar siempre. Judas quería usar eso para venderlo a los pobres o dárselo a los pobres. Y Jesús se lo prohibió. Los pobres siempre van a estar, porque los egipcios en el mundo siempre van a estar las mentes chatas. Y por eso tu mente tiene que morir en Egipto para despertar en el reino. Una mente renovada. Eso es. Por eso es saber administrar y tener que entender que en tu mente hay un imperio. Porque el imperio, si José está aquí, esto es el imperio. Este reino es el imperio. Tenemos un potencial en nuestra mente que por ignorancia, por dejadez, por decisión personal electiva, no trabajamos nuestra capacidad mental. No descubrimos nuestros potenciales, no los ponemos a servir y a trabajar. Y terminamos cayendo en el sistema de esclavitud de Egipto. Dependemos de un sueldo, dependemos de un horario, dependemos de que nos digan cuándo descansar, cuándo tomar vacaciones, hasta cuándo trabajar. Si te quieren despedir, te despiden. Pero acá hay un potencial inmenso. Tenemos que renovar la información. Vamos a avanzar. En el capítulo 45 viene esta expresión y acá empezamos a trabajar un poquito más en esto. Versículo 3. Yosef dijo a sus hermanos, vamos a seguir trabajando con la identidad, porque para eso se tiene que morir la mente de Jacob. Yo soy Yosef, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no podían responderle porque estaban desconcertados. Y José les dijo, acérquense a mí. Yo soy. José en privado les habló en el mismo idioma hebreo. Esto es una referencia a cómo el apóstol Pablo en su relato dice cómo se convirtió. Cuenta en el capítulo 26 de Hechos. Mirá lo que dice. El versículo 14 de Hechos 26 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea.
José les habló en hebreo y les dijo, yo soy Joseph, su hermano. Y acá le dice, hablaba en lengua hebrea y le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Hay una profecía que representa esto, que es lo que va a correr, ahora viene a mi corazón y lo voy a buscar en el libro de Sofonías. Dame un ratito. Que dice esto, hoy hablamos lenguas de confusión. Por eso hay tanta división religiosa, porque más allá de las traducciones y las cosas que se han hecho mal, pero en el versículo 9 de Sofonías 3 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Dios, para que les sirvan de común consentimiento. Está hablando de unicidad, de unidad y de recuperar la lengua original, que es la que estaba vigente en Génesis 11. Lo que te estoy transmitiendo es que este mismo idioma es el que tenemos que hablar nosotros, el idioma de Dios. Yo soy José. Yo soy José. Yeshua se cansó de decir yo soy y por eso lo mataron. Porque entre esos yo soy, él decía yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre. Esos dos títulos que representan la redención y la salvación, representan la conciencia superior de Mesías o de Israel, fueron las razones por las cuales fue muerto. ¿Cuánto te cuesta decir yo soy hijo de Dios? ¿Cuántas veces te presentás delante de alguien que empieza a hablar de Dios como hijo de Dios o hija de Dios? Yo soy el pan. ¿Te animás? Sí hay pan. No está Jesús, Yeshua, Yahshua, no sé cómo lo conoces. No está en vos. ¿No creíste eso cuando conociste a Dios como recurso? Yo soy la resurrección y la vida. Son declaraciones fuertes, pero van de acuerdo al nivel de identidad que vos tengas. Cuando una persona conoce a Dios, se interesa por Dios a través de una palabra que yo le comparto, esa persona está resucitando y está volviendo a vivir. Entonces, la identidad inmersa en mí hace que esa persona viva. Y yo puedo decir que soy la imagen de un Dios invisible, porque Yeshua está en mí. Y no me la creo, simplemente digo lo que dice la Escritura. No es arrogancia, no es soberbia. Si eso me condiciona a tener que vivir una vida ordenada, correcta, armoniosa, que no pierda de vista la conexión con el Creador ni la conexión con los hechos de la realidad. Porque mi misión de embajador es preservar vida. Es lo que leímos, para preservar la vida. Nosotros, en cada oportunidad que tenemos con una persona, lo que estamos haciendo esa oportunidad es para que nosotros inyectemos vida, demos un consejo saludable, que esa persona se sienta motivada a vivir, a cambiar el pensamiento que tiene, porque lo peor que hay es pensar mal de uno, no tener confianza. Las personas no piensan bien de sí mismos, tienen un sistema emocional activo
que no pueden dominar, y eso es un cóctel peligroso que destruye su identidad o la condiciona. Cuando nosotros dominamos las emociones y nos podemos volver fríos, podría decir, pero las dominamos y empezamos a entender quiénes somos y a dónde podemos llegar, y entendemos mejor la conciencia de Dios en nosotros, es cuando dejamos de ser esclavos de Egipto. Estamos en Egipto, pero no pertenecemos a Egipto. No estamos sujetos a eso. Y eso es muy importante. Quiero avanzar rápidamente. En el capítulo 46, a ver. A partir del capítulo 46, perdón. El versículo 27 del capítulo 45 muestra cómo Jacob se entera de que su hijo está vivo porque sus hermanos vuelven a avisarle. El versículo 27 dice: enseguida le transmitieron todo lo que José les había dicho. Estos son los hermanos de José hacia Jacob. Y cuando vio los carros de José, les envió para llevarle. El espíritu de su padre Jacob revivió. Hasta acá es Jacob. El versículo 28 siguiente dice: entonces dijo Israel: esto es mucho, mi hijo vive, lo iré a ver. Versículo 1 del capítulo 46, que es el siguiente: entonces Israel se puso en marcha con toda su hacienda y empieza el viaje. De un versículo a otro, Jacob no va más y empieza Israel. ¿Cuándo? Cuando recuperó el espíritu. ¿Quién es Jacob en vos? ¿Quién es Israel en vos? ¿Y qué hay en el medio para pasar de Israel a Jacob? Jacob es la dimensión central, es Tiferet, es la conexión que conecta con todas las dimensiones salvo esta. Para eso necesita a José, a Yesod. Jacob es nuestra alma en su despertar espiritual. Es cuando empieza el proceso de transformación mental, de fe, cuando recién venimos a los caminos del Señor, como se dice tradicionalmente. Ese es Jacob. Y cuando llega el Espíritu, revive el Espíritu, el Ruach viene a nosotros, empezamos a trabajar para la conciencia llamada Israel. Israel es el nivel máximo. Israel es la conciencia que Yeshua traía para mostrarnos a nosotros el reino. Entonces, la diferencia entre Jacob e Israel se llama proceso. El objetivo es no apagar el espíritu, porque Jacob se quedó como Jacob mientras se guió por la noticia de que su hijo había muerto o se había desaparecido y no se sabía nada de él. Mira vos, cuando Jacob se entera de que su hijo ya no está, él ya se llamaba Israel. Su nombre se lo habían dado volviendo a la casa de su padre. Por un evento de la realidad, el cual no necesariamente era cierto, no estaba comprobado, pero era un evento, una noticia, Israel pasó a ser Jacob. Hubo un descenso, se apagó su espíritu. José, por un evento de la realidad, pasó a ser faraón. De ser un hijo mimado, de ser un esclavo, de ser un preso, pasó a ser faraón. ¿Por qué? La diferencia entre Jacob y José es el interior. Porque las dos realidades eran trágicas, eran críticas. El problema no es la realidad, el problema es lo que nosotros creemos. La certeza de quiénes somos, lo que creemos de nosotros,
no solo de cuánto creemos a Dios, sino de qué creemos de nosotros. José tenía claro que él iba a ser el que alimente a sus hermanos, porque él soñó ser una espiga de pie con las otras espigas arrodilladas delante de él. Y eso ocurrió acá. Aquí se cumple ese primer sueño y también el segundo. Entonces, no podemos apagar el espíritu. Y el espíritu siempre está conectado al propósito. Y cuando yo pierdo de vista el propósito, porque la realidad me muestra una cosa que me hace mal, me desconecto y el espíritu se va. Y entro en un estado de angustia, depresión, pierdo el dominio de las emociones y caigo en manos de Egipto. Caigo en manos de Egipto. Por eso el taller para que Jacob se vuelva es Egipto. Mira lo que dice acá. El versículo 2 del capítulo 46, antes de que saliera en marcha, dice que Dios se le apareció a Jacob y le dijo, Elohim habló a Israel en visión de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, aquí estoy. Y él le dijo, yo soy él, el Elohim de tu padre. No temas descender a Egipto, pues allí te estableceré como una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo sin falta te haré subir. Y José pondrá su mano sobre tus ojos. Hasta aquí Dios no había vuelto a hablar con Jacob. ¿Por qué? Porque estaba apagado el espíritu. Hay personas que creen que Dios no los escucha, que Dios no les habla, que Dios no tiene, pero el problema no es Dios. Se cortó el wifi es el espíritu. Y le dice, no temas bajar a Egipto. Si leemos antes, vemos que Israel o Jacob están recontentos, va a ver a su hijo. ¿Por qué Dios le dice no temas? Porque Egipto no es lindo. Es un taller, es un desierto, es sudar para obtener el pan. Ese es el Egipto de Adán, es tu Egipto y mi Egipto. Tu realidad, esto es Egipto, este es el primer Egipto, tu cuerpito. Cuando vos a la mañana despertás y tomás conciencia que estás vivo, entraste en Egipto. Abrís la puerta de tu habitación, empezás a relacionarte con tu familia, quieras o no, son parte de Egipto, porque no necesariamente piensan lo mismo que vos. Cuando abrís la puerta de calle y te metés en el mundo a trabajar, a hacer operaciones, a moverte, es el otro Egipto. Tu realidad es el Egipto. Cuando vos despertás, empieza tu Egipto, y es ahí donde vos tenés que mantener prendido el espíritu a pesar del Egipto. Pero Dios dice garantías. Yo voy a descender con vos. O sea, Dios está hasta en los más oscuros momentos de tu día. Yo voy a hacer de vos una nación grande. Yo te voy a establecer. Yo te voy a acompañar. La garantía es Dios conmigo. Ya voy a volver aquí. Voy a avanzar. En este capítulo dice que entraron 70 almas. A ver dónde está. Aquí está. Todas las almas, versículo 27 del libro de Génesis 46 dice, todas las almas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto fueron 70. La palabra para almas tendría que ser nefeshot, que es el plural de nefesh. Pero en la Torá dice nefesh y no nefashot. ¿Por qué dice nefesh? Porque lo que entró es una unidad. Esto no va,
no es una pregunta, y esta S no va. Son 70 alma. Es una masa crítica de unidad de Nefesh. Nefesh es el estado en Jacob, es el nivel inicial del alma cuando descubre lo espiritual y tiene que ser procesado. ¿Dónde? En Egipto. ¿Para qué desciende en Egipto? Porque son el reino. Porque es Israel. E Israel transmite luz. Israel. La luz a las naciones se la tiene que dar Israel. El que alimentaba al mundo era Egipto, pero a través de un israelita. Vos sos el israelita que está en Egipto, que te toca vivir y tenés el pan. Pero tenés que tener seguridad de eso, si no va a ser imposible. ¿Para qué? Para preservar vida y para salvarte. ¿De qué? De la perdición. Si vos no mantenés una conexión en espíritu, si no haces un cambio de mentalidad, si no dejas que tu mente muera en Egipto, tu mente vieja, y sea renovada, ¿a quién vas a salvar? Si sos una persona emocionalista, almática, que se queja más que agradece, que ve carencias más que abundancia, que reniega de la realidad, que se enoja porque el día hace viento, o porque llueve, o porque se le arruinan los planes de fin de semana, que vive en ese estado, primero, no sos Israel, segundo, no puedes salvar a nadie. No sos un modelo, no soy un modelo si hago eso. El taller es para que en Egipto nuestra alma restaure la identidad y nuestra mente mate o deje que muera la mente vieja que nos metió el mundo a través de tradiciones y costumbres y crezcamos. Vamos a empezar a terminar. Israel en Egipto. Cuando Israel llega a Egipto, se va a encontrar. Lo primero que veo que es necesario, por esto que estamos hablando, es necesario que Israel esté en Egipto porque él es la luz. Cuando llegó Jacob, iban 2 años de carestía, faltaban 5. Bueno, ahí se interrumpió, porque la luz llegó al mundo, se terminó la carencia, se terminó el caos. Es necesario para que el caos se termine. Cuando vos irrumpís en un lugar y llevás luz, el caos se termine. Cuando vos decís shalom a una persona, el caos se detiene. Porque shalom significa sujetar la autoridad que provoca el caos. Yo digo shalom, pasa tu vida y esa persona detiene toda situación de caos, porque yo llevo la luz. Los hijos de Dios son pacificadores, dice Mateo 5:9. Pasaron 39 años. A los 39 años es la edad de José. Cuando Israel llega con todos y se produce esta masa crítica de conciencia. Esos son los nombrados en el capítulo 46, 45, 46. ¿Por qué 39? 39 fueron los azotes que recibió Yeshua. 39 fueron los azotes para liberar de toda enfermedad, de toda forma de muerte a la humanidad. Y esos 39 azotes son 13 en el pecho y 26 en la espalda. 13 es el número de amor y de conciencia de unidad, de Had. Ejad y Ahavá en hebreo valen 13. 26 es el valor numérico del nombre sagrado Yud-Hei Vav-Hei, yo seré que seré. Esos 39, esos 3 y 26 representan que nosotros nos movemos hacia adelante con amor y conciencia de unidad, pero llevamos el respaldo, porque llevamos el respaldo del Creador detrás nuestro. La promesa esta, Dios conmigo, es eso. Lo que dice Pablo en Romanos 8 es, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque nos movemos por amor y conciencia de unidad y con el respaldo. No hay nada que me separe del amor de Dios. Eso es lo que dice. 39.
es la edad de José, es el proceso que tenía que vivir José. A los 39 años poder encontrarse en un estado elevado de conciencia para que Israel sea una unidad y ya no sea más Jacob. Es más, ahora vamos a ver, vamos a ver algo más que tiene que ver con que José haga con Israel. Soy una bendición. El faraón le dice a Jacob, lo podemos leer en la Torá, que él lo bendijo. A ver, vamos a encontrarlo rápido. Bueno, no lo encuentro. Faraón fue bendecido por Jacob. La autoridad máxima, no solo de Egipto, del mundo, la número uno, el top de los gobiernos, recibe la bendición de Israel. Vos y yo somos Israel hoy. Aunque seamos un Jacob en proceso, somos un Israel en proceso. Cuando llegamos a la tierra, entramos a Egipto y somos un Israel en proceso, alcanzar esa conciencia. Y cada vez que termina una porción, tiene que haber un Israel más grande dentro tuyo. Nosotros somos la bendición. Tenemos que anhelar poder estar delante de eminencias, de gobiernos para poder bendecirlos. Porque nosotros somos una autoridad que ellos no tienen y que es la de embajadores, portadores del reino de los cielos a la tierra. Soy una bendición. A Abraham se le dijo, tú serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y eso está para vos y para mí, vigente, activo, pero tenés que creer en eso. Y soy un pastor. Le preguntó el faraón a algunos de los hermanos de José, ¿qué hacen ustedes? Somos pastores de ovejas. Y el faraón dijo, si hay alguno capacitado que se haga cargo de mi rebaño. Ya estás autorizado. Estoy autorizado a hablar en el mundo de que hay una oportunidad de vida. Vos y yo tenemos el pan, tenemos el recurso, tenemos la capacidad y tenemos la autoridad y tenemos la autorización de faraón para ser pastor. No necesitas la chapa. No necesitas el cartelito que le ponen en las congregaciones, en los sistemas religiosos. O si pastor, apóstol, profeta. No, eso no. Ya está. Nosotros vamos a rendir por ser pastores. Pastora, pastor. Porque acá lo dice. Ya está. Tenés que creerlo. Como leímos en la promesa que le hizo Dios, en las palabras en visión, le dijo José, a Jacob le dijo José, pondrá la mano sobre tus ojos. Cuando ponemos la mano sobre los ojos de otros es porque esa persona murió. ¿Qué le dijo a Jacob? Vas a morir en Egipto. José va a poner la mano sobre tus ojos. ¿Quién es José? Yesod. ¿En qué condición? De faraón. Cuando vos establezcas un fundamento en tu alma pleno y sigas creciendo en ello, que mantengas en armonía tu alma, sos el José que mata, o mejor dicho, le pone la mano a los ojos de Jacob porque Jacob murió. Es tu mente vieja muriendo en el sistema del mundo, o al sistema del mundo y despertando a la conciencia de reino, a la conciencia crítica de Mesías. Esta vida de José es un paralelo con lo que nosotros leemos en los evangelios. Si lees la vida de Yeshua y leíste esta, vas a encontrar la armonía que hay entre ellos. Lo importante es que desde que arrancamos hasta que terminamos, tu mente tiene que haber muerto en Egipto, o por lo menos una buena parte. Recordá que sos embajador, sos portador, sos el que preserva vida, el que habla el idioma del reino, que no apaga su espíritu y que entiende que todo lo que le sucede en Egipto es un taller para subir otro nivel espiritual. Yo te saludo de Río Cuarto, te mando un fuerte
Shalom desde aquí, que tengas un hermoso día de Shabbat, si lo estás celebrando. Si no celebras Shabbat, lo crees en Dios, bueno, que sea un día propicio y oportuno para que tengas un despertar y que tu mente vieja se vaya muriendo a conceptos del mundo y a tradiciones que se mantuvieron como si fuesen religiosas. Tus comentarios, tus experiencias son bien recibidos. Yo te respondo todo al pie de este video. Si te gustó, tu me gusta suma y hace que esto se comparta en otros lados, y principalmente compartirlo a otras personas que pueden ser efectivamente israelitas a los que hay que preservar vida. Un muy feliz Shabbat, disfrutar un hermoso sábado en armonía de tu familia y con conexión con el Eterno. Shabbat Shalom.